¿Quién es usted y qué hace en mi oficina? La voz fría de Alejandro Rivero cortó el aire como un cuchillo mientras observaba a la joven de cabello rubio y blazer rosa que estaba sentada nerviosamente frente a su escritorio. Daniela Guzmán se enderezó, apretando su carpeta prestada contra su pecho. Había algo intimidante en aquel hombre de traje azul marino y corbata guinda que la miraba con ojos inquisitivos. «Estoy aquí para la entrevista, señor. Me dijeron que esperara en esta sala», respondió ella con voz temblorosa. Alejandro frunció el ceño y consultó su reloj. «No tengo programada ninguna entrevista hoy, debe haber un error». En ese momento, Sofía Mendoza, la directora de marketing, entró a la oficina con paso apresurado. «Alejandro, veo que ya conociste a una de nuestras candidatas», sonrió, evaluando a Daniela con la mirada. «Aunque llegaste temprano, ¿verdad? La sesión de entrevistas para el proyecto especial comienza en media hora». «¿Proyecto especial?», preguntó Daniela, confundida. «Yo vine por el puesto de anfitriona en el nuevo restaurante». Sofía y Alejandro intercambiaron miradas. «Creo que te equivocaste de edificio», explicó Sofía. «El grupo gastronómico Luna está justo al lado. Pero ya que estás aquí, quizás sea el destino». Daniela nunca había imaginado que un simple error la pondría en esta situación. A sus 27 años, la vida no le había dado muchas oportunidades. Desde la pequeña mesa de su cocina, llamaba por tercera vez al restaurante donde trabajaba hasta anoche. «Lo siento, señorita Guzmán, la decisión ya está tomada. Tuvimos que reducir personal», le repitió el gerente. Al colgar, miró a su abuela Teresa preparando té en la estufa. «¿Malas noticias, mijita?», preguntó la anciana, cuyas manos temblorosas delataban el avance de su enfermedad. «Nada que no podamos manejar, abuelita». Daniela forzó una sonrisa. «Todavía tengo el turno de la mañana en la cafetería y hay una entrevista para un puesto mejor pagado mañana». Lucía, su hermana de 16 años, entró a la cocina con su mochila escolar. «¿Ya le dijiste que te despidieron?», preguntó sin rodeos. «No tenemos para la medicina este mes, ¿verdad?». «Lucía, por favor». Daniela suspiró. «Todo va a estar bien. Conseguiré ese trabajo mañana». Al día siguiente, Daniela se puso su único conjunto profesional, un blazer rosa pálido sobre una blusa blanca. Le había pedido prestada una carpeta elegante a su vecina para parecer más preparada. El edificio de Empresas Rivero imponía con sus 40 pisos de cristal y acero. Daniela verificó la dirección en su teléfono, respiró hondo y entró. El guardia de seguridad la dirigió al piso 38 después de revisar una lista. Ella estaba demasiado nerviosa para notar que nunca mencionó el grupo gastronómico Luna. Mientras tanto, en la sala de juntas, Alejandro Rivero enfrentaba a la junta directiva. «Tu imagen pública está afectando a la empresa, sobrino», declaró Ricardo Rivero, su tío y presidente de la junta. «Las encuestas muestran que te perciben como frío, inaccesible, un robot corporativo. Me contrataron para dirigir esta empresa, no para ganar concursos de popularidad», respondió Alejandro con frialdad. «El lanzamiento público es en 6 meses», intervino otro directivo. «Los inversionistas quieren un líder con el que puedan conectar, no solo un genio de los negocios». Sofía Mendoza, sentada al final de la mesa, levantó la mano. «Tengo una solución. Necesitamos humanizar a Alejandro rápidamente», explicó. «Propongo encontrar a alguien que se presente como su esposa durante este periodo. Alguien cálido, auténtico, que balance su imagen». La sala estalló en murmullos. «Una esposa falsa. Estás loca», espetó Alejandro. «Es temporal», insistió Sofía. 6 meses, con un contrato estricto y cláusulas de confidencialidad. Ya hemos preseleccionado candidatas. Me niego a participar en esta farsa». Alejandro se levantó. Su tío Ricardo lo detuvo. «No es una sugerencia, Alejandro. Es una directiva de la Junta. O mejoras tu imagen pública, o consideraremos otras opciones para el liderazgo». La amenaza quedó flotando en el aire. Todos sabían que otras opciones significaba Gabriel Rivero, el primo de Alejandro, quien llevaba años esperando su oportunidad. Cuando Sofía encontró a Daniela esperando confundida en la recepción, algo en la autenticidad de la joven llamó su atención. A diferencia de las calculadoras candidatas que había entrevistado, esta chica parecía genuina.
La entrevista improvisada que siguió fue un desastre desde la perspectiva convencional. Daniela habló sobre su experiencia como mesera, su familia, su sueño de estudiar administración algún día, todo menos lo que Sofía esperaba. Pero precisamente por eso, era perfecta. «¿Entonces el trabajo no es de anfitriona?», preguntó Daniela cuando finalmente entendió que estaba en el lugar equivocado. «Es mucho mejor pagado», sonrió Sofía deslizando un contrato preliminar. «Necesitamos a alguien que se presente como la esposa de nuestro CEO durante 6 meses. Alojamiento en su penthouse, guardarropa nuevo y un salario que resolverá tus problemas financieros». Daniela estaba a punto de rechazar la absurda propuesta cuando apareció doña Carmen, la abuela de Alejandro, una mujer elegante de 80 años que seguía manteniendo una importante participación en la empresa familiar. «¿Esta es la joven?», preguntó observando a Daniela con ojos penetrantes. «Déjame hablar con ella». Sorprendentemente, surgió una conexión inmediata entre las dos. Doña Carmen reconoció en Daniela el mismo espíritu luchador que ella tuvo en su juventud. Cuando Alejandro llegó para rechazar categóricamente el plan, encontró a su abuela declarando: «Esta es la indicada. Si ella será tu esposa, tienes mi pleno apoyo para continuar como CEO». Sus palabras sellaron el destino de ambos, pues sin el apoyo de doña Carmen, Alejandro perdería definitivamente su posición ante Gabriel. Así, por un error, una chica pobre que buscaba trabajo como anfitriona se convirtió, al menos en papel, en la esposa del CEO millonario. Continué. Inform the chapter S numbers as well. El ascensor privado se abrió directamente en el penthouse del edificio. Daniela contuvo la respiración al entrar al que sería su hogar durante los próximos 6 meses. Los ventanales del piso al techo ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México que nunca había imaginado. «Tu habitación está al final del pasillo», señaló Alejandro con frialdad. «La mía está en el lado opuesto. No hay razón para que nos crucemos fuera de los eventos programados». Daniela asintió en silencio. Todo había sucedido tan rápido que apenas podía procesar la situación. «¿Puedo preguntar algo?», dijo finalmente. «Adelante», respondió él sin mirarla, revisando documentos en su tablet. «¿Por qué aceptaste esto? No pareces el tipo de persona que seguiría un plan tan extraño». Alejandro levantó la vista por primera vez, evaluándola con aquellos ojos penetrantes. «Mi abuela controla el 25% de las acciones de la empresa. Sin su apoyo, la junta me reemplazaría con mi primo Gabriel. Es un simple cálculo de negocios», hizo una pausa. «La pregunta es, ¿por qué aceptaste tú?». Daniela miró sus manos, avergonzada por la respuesta. «Mi abuela necesita medicamentos que no podemos pagar. Mi hermana merece una mejor educación. Y acabo de perder uno de mis trabajos», admitió. «También es un cálculo, supongo». Algo cambió sutilmente en la expresión de Alejandro, pero rápidamente regresó a su máscara profesional. «Bien, los términos son claros. En público somos un matrimonio feliz. En privado mantendré mi rutina y tú tendrás libertad de movimiento con ciertas restricciones», señaló un sobre. «Ahí está tu agenda para mañana. El equipo de imagen llegará a las 8:00 am. ¿Podemos hacer algo con estas manos?», murmuró la estilista, examinando las manos de Daniela. «Años de trabajo duro se notan». Daniela se sonrojó. Las 4 horas bajo el escrutinio del equipo de transformación habían sido más humillantes de lo que esperaba. «Sus manos cuentan una historia de trabajo honesto», intervino Sofía, que supervisaba el proceso. «Un poco de cuidado estará bien, pero no queremos que parezca que nunca ha trabajado. Eso no encaja con la narrativa». La estilista asintió y siguió con el tratamiento mientras la maquillista y el peluquero debatían sobre qué hacer con Daniela, como si ella no estuviera presente. «Natural pero elegante», insistía Sofía. «Queremos que se vea como ella misma, pero la mejor versión posible». Cuando finalmente terminaron y le permitieron verse en el espejo, Daniela apenas se reconoció. Su cabello rubio caía en ondas suaves alrededor de su rostro. Su maquillaje era sutil, pero realzaba sus ojos, y el vestido azul que habían elegido era más elegante que cualquier cosa que hubiera usado antes. «Ahora pasaremos a las lecciones de etiqueta», anunció Sofía consultando su reloj,
Carlos te enseñará los básicos para la cena de mañana. No, no, no. La copa de vino tinto se sostiene por la base, no por el cáliz, corrigió Carlos por tercera vez. Y recuerda, nunca hables de política, religión o dinero en las cenas corporativas. Daniela suspiró tratando de memorizar las docenas de reglas que le lanzaban. También necesitas aprender la historia de la empresa y de la familia Rivero, continuó Carlos, deslizando un grueso folder hacia ella. Estudia esto para mañana. Cualquier detalle puede ser importante. Esa noche, después de horas estudiando, Daniela finalmente encontró un momento para visitar a su familia. El taxi la dejó a unas cuadras de su verdadero hogar para no levantar sospechas. ¡Dani! Lucía corrió a abrazarla. ¿Dónde has estado? ¿Y qué le pasó a tu pelo? Daniela había ensayado su historia. No podía decirles la verdad sobre el contrato. Me ofrecieron un puesto como asistente ejecutiva, explicó mientras saludaba a su abuela. Es un buen trabajo, con alojamiento incluido porque a veces hay que trabajar hasta tarde. Su abuela Teresa la miró con escepticismo. Te ves diferente, mijita. ¿Ese trabajo te está tratando bien? Daniela sonrió, sacando un sobre con dinero. Mejor que bien. Podemos pagar tus medicinas y he encontrado una clínica mejor para tu tratamiento. Se volvió hacia Lucía. Y tú podrás cambiarte a la escuela que querías. Los ojos de Lucía se iluminaron. ¿En serio? ¿La preparatoria Flores? ¿No estás bromeando? Daniela negó con la cabeza, sonriendo ante la felicidad de su hermana. Esto hacía que todo valiera la pena. Mientras tanto, en la oficina de Rivero Enterprises, Gabriel Rivero revisaba el expediente de personal recién creado para Daniela Guzmán. ¿De dónde salió realmente esta chica?, le preguntó a su asistente. Aparece de la nada y de repente es la esposa de mi primo. Algo no cuadra. Según Recursos Humanos, pasó por el mismo proceso de selección que las otras candidatas, respondió el asistente. Gabriel sonrió con malicia. Investiga más a fondo. Todos tienen secretos y quiero saber los suyos. En su penthouse, Alejandro trabajaba hasta tarde como siempre. El silencio habitual de su hogar se vio interrumpido por un suave golpe en la puerta de su estudio. Disculpa, Daniela asomó la cabeza. Solo quería avisarte que ya regresé. Alejandro levantó la vista de sus documentos, sorprendido por la interrupción. No era necesario. No soy tu guardián. Daniela pareció dudar un momento antes de entrar completamente a la habitación. Es que tengo algunas dudas sobre mañana. El evento de caridad. No estoy segura de recordar todos los nombres de los directivos y sus esposas. Alejandro suspiró, quitándose los lentes. Siéntate, señaló una silla. Te ayudaré con eso. Durante la siguiente hora repasaron juntos los nombres y detalles importantes. Para sorpresa de Alejandro, Daniela aprendía rápido y hacía preguntas inteligentes. ¿Por qué nunca estudiaste una carrera?, preguntó de repente. Tienes potencial. La pregunta tomó por sorpresa a Daniela. No todos nacemos con las mismas oportunidades, respondió sin autocompasión. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 12 años. Alguien tenía que mantener a la familia. Alejandro asintió, observándola con una mirada diferente. Por un breve momento, algo del hielo en sus ojos pareció derretirse. Es tarde, dijo finalmente, volviendo a su tono profesional. Deberías descansar para mañana. Al cerrar la puerta tras ella, Alejandro se permitió un momento de reflexión. Esta chica que había entrado por error a su vida era diferente a cualquiera en su círculo social. No buscaba impresionarlo ni sacar ventaja, solo quería ayudar a su familia. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si había algo más en la vida que los balances y las proyecciones financieras. La noche del evento de caridad había llegado. Daniela se miraba en el espejo, apenas reconociendo a la mujer elegante que le devolvía la mirada. El vestido negro de diseñador abrazaba su figura con sofisticación y las joyas que le habían prestado, un collar y pendientes de diamantes, brillaban bajo las luces. Recuerda, nada de gestos exagerados. La voz de Alejandro interrumpió su contemplación mientras entraba a la sala. Sonríe moderadamente, mantén contacto visual breve y... Se detuvo al verla completamente arreglada. Por un instante su máscara profesional se deslizó, revelando genuina sorpresa. «Te ves apropiada», dijo finalmente, recuperando la compostura.
Daniela contuvo una sonrisa ante ese casi cumplido. «Gracias. Tú también te ves muy apropiado», respondió, notando lo apuesto que se veía en su smoking. El trayecto en la limusina transcurrió con Alejandro, repasando las instrucciones una última vez. «La mesa principal estará llena de inversionistas importantes. Evita hablar de tu pasado. Si te preguntan, fuimos presentados por mi abuela hace un año y nos casamos en una ceremonia privada. Y si me preguntan por qué nadie sabía de nuestra relación hasta ahora, diles que queríamos mantener nuestra vida personal separada del escrutinio público», respondió él mecánicamente. Al llegar al lujoso hotel donde se celebraba la gala, Daniela sintió que el estómago se le encogía. Cámaras fotográficas disparaban flashes mientras bajaban del vehículo. Alejandro colocó su mano en la parte baja de su espalda, guiándola con una sonrisa practicada. «Señor Rivero, ¿quién es su acompañante?», gritó un reportero. «Mi esposa, Daniela Guzmán de Rivero», respondió con naturalidad, sorprendiendo a Daniela con la facilidad de su mentira. El salón era impresionante, con candelabros de cristal y arreglos florales exquisitos. Meseros circulaban con champán y canapés, mientras los invitados, la élite empresarial de México, socializaban en pequeños grupos. Alejandro, ¡qué sorpresa! Un hombre de unos 60 años se acercó. «¿Así que los rumores son ciertos? ¿Te has casado en secreto?» «Carlos, te presento a mi esposa, Daniela», respondió Alejandro. «Daniela Carlos Fuentes, presidente de Banca Nacional». Daniela extendió su mano como había practicado, pero en lugar de un breve apretón, Carlos la besó galantemente. «Encantado. Ahora entiendo por qué nuestro soltero más cotizado ha caído finalmente», sonrió el banquero. «¿Y cómo se conocieron?» «A través de su abuela», respondió Daniela con la historia ensayada. «Doña Carmen tiene un don para reconocer lo que su nieto necesita». Carlos rió con aprobación, mientras Alejandro parecía ligeramente sorprendido por su respuesta natural. La cena comenzó sin incidentes. Daniela recordaba qué cubiertos usar gracias a las exhaustivas lecciones de etiqueta. Todo iba según lo planeado, hasta que la esposa del alcalde, sentada a su lado, le preguntó sobre su familia. «Mi abuela es mi mayor inspiración», respondió Daniela honestamente. «Me enseñó que la dignidad no depende de lo que tienes, sino de cómo tratas a los demás». Varias personas en la mesa asintieron con aprobación. Alejandro la observaba cuidadosamente. El verdadero desafío llegó durante la subasta benéfica. Obras de arte y experiencias exclusivas se ofrecían para recaudar fondos para niños con cáncer. Cuando presentaron un viaje a París con todos los gastos pagados, Alejandro levantó la paleta para ofertar. 50,000 pesos, dijo con tono calculado. La cantidad era generosa pero conservadora para su nivel económico. El subastador estaba a punto de cerrar la venta cuando Daniela, conmovida por los videos de los niños que habían mostrado antes, levantó impulsivamente la misma paleta. «Más el collar y los pendientes que llevo puestos», añadió tocando las joyas de diamantes. Un silencio sorprendido recorrió la sala. Alejandro se tensó visiblemente a su lado. «Esos diamantes deben valer al menos 200,000 pesos», murmuró la esposa del alcalde. El subastador, recuperándose de la sorpresa, sonrió ampliamente. 50,000 pesos más un conjunto de diamantes para la fundación. ¿Alguien ofrece más? Nadie se atrevió a superar ese gesto. Cuando el martillo golpeó, cerrando la venta, Daniela sintió la mano de Alejandro apretar la suya bajo la mesa. No podía determinar si estaba furioso o impresionado. «Acabo de cometer un error terrible», susurró ella. Para su sorpresa, los labios de Alejandro se curvaron ligeramente. «Al contrario, has creado el momento más memorable de la noche». Después de la subasta, varios invitados se acercaron a felicitarla por su generosidad. Los fotógrafos capturaban cada interacción. El círculo alrededor de ellos creció, con personas que antes apenas habían notado a Alejandro, ahora deseosas de conocer a su esposa. «Tu esposa es un soplo de aire fresco, Alejandro», comentó un importante inversionista. «Honestamente, nunca imaginé que alguien pudiera derretir tu corazón de hielo». Alejandro, por primera vez en la noche, colocó un brazo alrededor de la cintura de Daniela con un gesto que parecía casi protector. «Yo tampoco lo imaginaba», respondió, mirándola de una manera que hizo que Daniela se sonrojara. Al regresar al penthouse esa noche,
Sofía los esperaba con una tableta llena de notificaciones. «¡Esto es increíble!», exclamó. Todas las redes sociales están hablando del gesto conmovedor de la misteriosa esposa de Rivero. Las acciones ya subieron 3 puntos en los mercados asiáticos. Mostró titulares que decían: «La esposa del CEO de Hielo derrite corazones con donación espontánea». Y Daniela Guzmán, la nueva cara de la filantropía empresarial mexicana. «No fue calculado», murmuró Daniela, incómoda con la atención. «Solo pensé en esos niños». Exactamente. Sofía estaba eufórica. Nadie creería que fue planeado porque fue completamente auténtico. Alejandro nunca habría hecho algo así. «Suficiente, Sofía», interrumpió Alejandro. «Hablaremos de esto mañana. Ha sido una noche larga». Cuando Sofía se fue, un silencio incómodo llenó el penthouse. Daniela se quitó los pendientes que aún llevaba, preparándose para la reprimenda que seguramente vendría por haber donado joyas prestadas. «Lo siento por las joyas», se adelantó. «No pensé...». «Las joyas son reemplazables», respondió él, aflojándose la corbata. «Lo que hiciste esta noche», hizo una pausa buscando las palabras correctas, «fue imprudente pero efectivo. Nadie cuestionará la autenticidad de nuestro matrimonio ahora». Daniela asintió, aliviada de no estar en problemas. «Deberías saber que Gabriel estaba allí, observando cada uno de tus movimientos», añadió Alejandro. «Mi primo no cree en nuestro matrimonio y buscará cualquier evidencia para desacreditarnos». «¿Por qué te odia tanto?». Alejandro consideró la pregunta mientras se servía un whisky. «No siempre fue así. Crecimos juntos después de que mis padres murieron, pero cuando mi abuelo me nombró su sucesor en lugar de a él», dejó la frase incompleta, tomando un sorbo de su bebida. Por primera vez, Daniela vio más allá del CEO calculador, un hombre que también había sufrido pérdidas. «Buenas noches, Alejandro», dijo suavemente, dirigiéndose a su habitación. Antes de llegar al pasillo, escuchó su voz. «Daniela», llamó haciéndola voltear, «lo hiciste bien hoy». Una pequeña sonrisa, la primera genuina que ella le había visto, apareció brevemente en sus labios. Y aunque desapareció rápidamente, Daniela supo que algo había cambiado entre ellos esa noche. 3 meses habían transcurrido desde aquella primera gala. La vida de Daniela se había transformado en una rutina que jamás hubiera imaginado. Reuniones de caridad, almuerzos con esposas de ejecutivos y apariciones públicas cuidadosamente orquestadas junto a Alejandro. Para sorpresa de todos, especialmente de ella misma, se había adaptado bien a este nuevo mundo. Esta mañana, mientras desayunaban en la terraza del penthouse, una costumbre que habían desarrollado gradualmente, Alejandro revisaba los titulares en su tablet. «La implementación del programa de guardería para empleados ha sido bien recibida», comentó, pasándole la tableta a Daniela. «Tu idea está dando resultados». Daniela sonrió, recordando cómo había surgido. Durante una visita a las oficinas, había notado a una empleada luchando por concentrarse mientras atendía llamadas de la escuela de su hijo. «Las personas rinden mejor cuando no están preocupadas por sus familias», respondió simplemente. «No es complicado». «Para ti no lo es», respondió él sirviéndose más café. «Tengo una reunión con recursos humanos para revisar el resto de tus propuestas. El seguro médico extendido para familiares directos parece viable». Daniela lo observó mientras bebía su café, aún sorprendida por estos momentos en que él realmente valoraba su opinión. El Alejandro de ahora diferente al hombre frío que había conocido al principio. «Hay un evento esta noche», continuó él. «La inauguración de la nueva ala del Museo de Arte Contemporáneo. Sofía dejará los detalles con tu asistente». Daniela asintió. Ya no necesitaba las exhaustivas instrucciones previas. Ahora navegaba estos eventos con naturalidad. «¿Vendrás a cenar antes o nos encontramos allá?», preguntó recogiendo su taza. «Tengo que terminar unos pendientes». «Mejor nos vemos allá», respondió él levantándose. «El chofer te llevará». Antes de irse, hizo algo que se había vuelto habitual. Un ligero apretón en su hombro. Un pequeño gesto que no existía al principio de su arreglo. Esa tarde, mientras esperaba que su estilista terminara de arreglarla para el evento, Daniela decidió explorar una parte del penthouse que siempre había tenido curiosidad por conocer. Un cuarto cerrado al final del pasillo.
Aprovechando que estaba sola, giró el picaporte y entró. Para su sorpresa, descubrió un estudio lleno de planos arquitectónicos, maquetas y diseños. En el centro, una mesa de dibujo con bocetos detallados de un edificio innovador. Fascinada, pasó sus dedos sobre los trazos precisos. «¿Qué haces aquí?». La voz de Alejandro la sobresaltó. Daniela se giró, avergonzada por la intrusión. «Lo siento, no debí entrar sin permiso», se disculpó. «No sabía que eras arquitecto». El rostro de Alejandro mostró una mezcla de molestia y algo más profundo, casi vulnerable. «No lo soy», respondió secamente. «Estudié arquitectura antes de tomar el control de la empresa. Esto es solo un pasatiempo». Daniela observó la habitación nuevamente. Había demasiado trabajo, demasiada pasión en esos diseños para ser un simple pasatiempo. «Son hermosos», dijo honestamente. «Especialmente este», señaló el diseño principal. «Parece que integra espacios comunitarios con viviendas y áreas verdes. Es muy humano para un edificio corporativo». Alejandro la miró con sorpresa. «Era mi proyecto de tesis», explicó acercándose. «Un complejo que combina oficinas, viviendas accesibles y servicios comunitarios. Mi padre murió antes de que pudiera presentarlo». «¿Y dejaste tu sueño para dirigir la empresa familiar?», preguntó Daniela suavemente. Alejandro se encogió de hombros, pero sus ojos revelaban la magnitud del sacrificio. «Era mi responsabilidad. Mi abuelo estaba enfermo, mi tío Ricardo no tenía la visión necesaria y Gabriel hizo una pausa. Digamos que tiene otras prioridades además del bienestar de nuestros empleados». Daniela asintió, entendiendo mejor al hombre frente a ella. Ambos habían sacrificado sueños personales por responsabilidades familiares. «Nunca es tarde para retomar algo que amas», sugirió. «Algunas decisiones no tienen vuelta atrás», respondió él, pero su tono era más suave de lo habitual. «Deberías terminar de prepararte para el evento». Las conversaciones nocturnas se volvieron una costumbre después de aquella revelación. A veces en la terraza, otras en la sala, Alejandro y Daniela comenzaron a compartir más que solo planes de trabajo. «¿Así que querías estudiar administración?», preguntó él una noche después de un largo día. «Sigue siendo mi plan», respondió ella. «Con lo que estoy ahorrando, podré pagar la universidad cuando termine nuestro contrato». Hizo una pausa. «¿Sabes? Siempre pensé que los empresarios eran monstruos sin corazón que solo pensaban en dinero. ¿Y ahora? Ahora sé que algunos solo pretenden serlo», sonrió ella. Él casi sonrió en respuesta, algo cada vez más frecuente en sus interacciones privadas. Todo cambió cuando la abuela de Daniela sufrió una recaída. La llamada llegó en medio de una reunión importante. «¿Daniela?». La voz angustiada de Lucía resonó en el teléfono. «La abuela está en el hospital. Se desmayó y no despierta». «¿En qué hospital?», preguntó sintiendo que el mundo se derrumbaba. «En el General del Sur, pero dicen que necesitan autorización para ciertos estudios y no tenemos seguro completo». «Voy para allá», interrumpió Daniela, guardando sus cosas apresuradamente. Al salir de la sala de conferencias donde observaba la presentación trimestral, se topó con Alejandro. «¿Qué sucede?», preguntó al ver su rostro pálido. «Mi abuela está en el hospital», explicó con voz temblorosa. «Tengo que irme». Para su sorpresa, Alejandro tomó decisiones inmediatas. «Ricardo, continúa con la presentación», ordenó a su tío. «Sofía, pospon mis reuniones de la tarde». En cuestión de minutos, estaban en su auto rumbo al hospital. Al llegar, Alejandro habló directamente con el director médico, un viejo conocido de la familia Rivero. «Quiero que la señora Teresa Gómez reciba atención completa», indicó. «Cualquier tratamiento o especialista que necesite». Daniela, quien esperaba tener que enfrentar esto sola, se encontró conmovida por su apoyo inesperado. Durante las siguientes horas, Alejandro permaneció a su lado, sosteniéndole la mano mientras esperaban noticias, trayéndole café y asegurándose de que los médicos proporcionaran información constantemente. Cuando finalmente estabilizaron a la señora Teresa y la trasladaron a una habitación privada, Alejandro insistió en que la llevaran a la Clínica Santa Fe, el mejor hospital privado de la ciudad. «No puedo aceptar tanto», protestó Daniela débilmente. «No es negociable», respondió él con firmeza.
Además, ¿qué clase de esposo sería si no cuidara de la familia de mi esposa? La mirada que intercambiaron contenía algo nuevo, algo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar. Fue durante esa noche en el hospital cuando Lucía descubrió la verdad. Mientras Daniela hablaba con los médicos, Sofía llegó con documentos urgentes para Alejandro y habló descuidadamente sobre el acuerdo y el contrato matrimonial. Cuando Daniela regresó, encontró a su hermana furiosa. ¿Es cierto?, demandó Lucía. ¿Te vendiste a este hombre por dinero? ¿Todo es mentira? Lucía, no es así, intentó explicar Daniela. Es complicado. Es exactamente así, gritó la adolescente. Fingiendo ser la esposa de un millonario mientras nosotras pensábamos que tenías un trabajo honesto. ¿Cómo pudiste? Lo hice por ustedes, respondió Daniela sintiendo que las lágrimas amenazaban con caer. Por la abuela, por tus estudios. No quiero nada que venga de esta farsa, espetó Lucía antes de salir corriendo. Daniela se derrumbó en una silla, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. Para su sorpresa, sintió una mano en su hombro. «Dale tiempo», dijo Alejandro suavemente. «Es joven y está asustada por tu abuela». Daniela lo miró a través de sus lágrimas. «Todo se está complicando», susurró. «A veces ya no sé qué es real y qué es parte del contrato». Alejandro la miró intensamente, como si también él luchara con la misma confusión. «Yo tampoco», admitió finalmente en voz baja, una confesión que cambiaría todo entre ellos. La sala de juntas de Rivero Enterprises estaba en completo silencio. Los miembros del consejo directivo intercambiaban miradas tensas mientras Alejandro presentaba su nueva visión para la empresa. Un enfoque más centrado en los empleados, mayor inversión en sustentabilidad y programas comunitarios. Los resultados preliminares son claros, señaló Alejandro mostrando gráficas en la pantalla. La productividad ha aumentado un 22% desde la implementación del programa de guarderías y horarios flexibles. La retención de talento está en su punto más alto en 10 años. Los números eran impresionantes. Incluso los directivos más escépticos asentían con aprobación. Todos excepto Gabriel Rivero, quien observaba con una sonrisa calculadora desde su asiento al final de la mesa. «Impresionante, primo», dijo Gabriel cuando Alejandro terminó. «Parece que el matrimonio te ha ablandado, de muchas maneras». Alejandro mantuvo su expresión neutral. La perspectiva fresca de Daniela ha sido valiosa para identificar áreas de mejora que habíamos pasado por alto. «Hablando de tu esposa», Gabriel se levantó lentamente, «hay algo que el consejo debería saber antes de aprobar estas innovadoras propuestas». Con un gesto, el asistente de Gabriel distribuyó carpetas a cada miembro del consejo. «¿Qué significa esto, Gabriel?», preguntó Ricardo Rivero revisando los documentos con el ceño fruncido. «Información que nuestro CEO olvidó compartir», respondió Gabriel con falsa preocupación. «Su supuesta esposa nunca pasó por ningún proceso de selección. De hecho, entró a este edificio por error, buscando trabajo como mesera». Los murmullos llenaron la sala, mientras los directivos revisaban los documentos que detallaban el modesto origen de Daniela, su falta de educación formal y fotografías de su antiguo trabajo como mesera. Daniela Guzmán proviene de una familia sin recursos, sin conexiones, sin educación universitaria, continuó Gabriel. Una chica de Iztapalapa que de alguna manera terminó casada con uno de los hombres más ricos de México. ¿No les parece extraño? ¿Es esto cierto, Alejandro?, preguntó uno de los directivos más antiguos. Todos los ojos se fijaron en él, esperando su reacción. Sofía, desde su asiento, parecía a punto de intervenir, pero Alejandro levantó una mano para detenerla. «Es cierto», admitió Alejandro sorprendiendo a todos. «Daniela entró a este edificio buscando otro empleo y terminó en nuestra oficina por error». El consejo estalló en exclamaciones de sorpresa y desaprobación. «¡Nos mentiste!», acusó uno de los directivos. «No», respondió Alejandro con calma. «Nunca pregunté sobre su proceso de selección porque, francamente, no me importaba. Lo que sí puedo decirles es que su perspectiva ha sido invaluable para esta empresa». Se acercó a la mesa, mirando a cada directivo a los ojos. ¿Saben por qué nuestros programas de beneficios nunca funcionaron antes? Porque fueron diseñados por personas
que nunca han tenido que preocuparse por el costo de una guardería o por cuidar a un familiar enfermo. Daniela entiende las necesidades reales de nuestros empleados porque las ha vivido. Conmovedor, interrumpió Gabriel con sarcasmo. Pero el hecho es que has permitido que una completa desconocida, sin calificaciones, influya en decisiones corporativas que afectan millones de pesos. Tu juicio está comprometido, primo. Ricardo Rivero se aclaró la garganta. Creo que debemos deliberar sobre esto en privado, anunció. Alejandro, te informaremos nuestra decisión sobre tu continuidad como CEO. Esa noche, Daniela empacaba sus pertenencias en una pequeña maleta. Las lágrimas nublaban su visión mientras doblaba cuidadosamente el vestido rosa que había usado aquel primer día. Ahora parecía de otra vida. Todo había sido demasiado bueno para ser verdad. El cuento de hadas tenía que terminar eventualmente. La llamada de Sofía explicándole lo sucedido en la reunión había sido la confirmación final. Era tiempo de volver a la realidad. Estaba cerrando la maleta cuando escuchó la puerta del penthouse abrirse. Alejandro había llegado. Respiró hondo preparándose para una difícil despedida. Lo encontró en la sala, mirando por los ventanales hacia la ciudad iluminada, un vaso de whisky en la mano. Sofía me contó lo que pasó, dijo ella suavemente. Lo siento mucho, nunca quise causarte problemas. Alejandro se giró para mirarla, notando inmediatamente la maleta a sus pies. ¿Te vas?, preguntó, su voz más vulnerable de lo que ella jamás había escuchado. Es lo mejor, ¿no? Gabriel expuso nuestra mentira. Ya no sirvo para tu imagen corporativa. Alejandro dejó su vaso y se acercó a ella. ¿Crees que eso es lo que me importa ahora? ¿Mi imagen? Es por lo que me contrataste, respondió ella, intentando mantener la compostura. Eso fue antes. Alejandro tomó sus manos. Antes de conocerte realmente, antes de ver el mundo a través de tus ojos. Daniela sentía su corazón acelerarse. Era peligroso permitirse esperanzas. ¿Qué estás diciendo? Alejandro la miró directamente a los ojos, con una intensidad que le quitó el aliento. Estoy diciendo que no quiero que te vayas. Su voz era apenas un susurro. No por el contrato, no por la empresa, por mí. Porque cuando estás cerca, soy una mejor versión de mí mismo. Alejandro, creo que me estoy enamorando de ti, Daniela. Y me aterroriza. El silencio que siguió parecía contener todo el futuro en suspensión. Finalmente, Daniela dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. A mí también me aterroriza, confesó, porque no sé dónde termina el contrato y dónde comienza lo real. Entonces averigüémoslo juntos, respondió él, inclinándose para besarla. A diferencia de los besos calculados que habían compartido para las cámaras, este era genuino, vulnerable, real. Cuando se separaron, ambos sabían que habían cruzado un punto sin retorno. Las semanas siguientes fueron como un sueño. Aunque la junta directiva había puesto a Alejandro bajo supervisión especial, permitiéndole mantener su puesto con condiciones estrictas, en su vida personal había encontrado una libertad que nunca había conocido. Con Daniela, exploró partes de la ciudad que nunca había visitado. Mercados bulliciosos, pequeños restaurantes familiares, parques donde niños jugaban sin preocupaciones. Ella le enseñó a disfrutar los placeres simples que el dinero no podía comprar. A su vez, él le mostró su pasión por la arquitectura, compartiendo sus diseños y sueños. Juntos comenzaron a trabajar en un proyecto especial, un centro comunitario para el barrio donde ella había crecido. Nunca pensé que podría usar mi pasión para algo así, comentó él una noche mientras trabajaban en los planos. Siempre puedes combinar lo que amas con lo que el mundo necesita, respondió Daniela, besando su mejilla. Doña Carmen observaba con aprobación el cambio en su nieto. Durante un té en su residencia, tomó las manos de Daniela entre las suyas. Sabía que eras especial desde el momento en que te vi, dijo la anciana con una sonrisa cómplice. Alejandro necesitaba a alguien que le recordara que hay más en la vida que balances y proyecciones. Al principio solo era un trabajo, admitió Daniela. Pero ahora es amor, completó doña Carmen. Y créeme, reconozco el amor verdadero cuando lo veo. Mi esposo y yo tuvimos algo así por 50 años. Daniela sonrió, apretando las manos de la anciana con cariño. ¿Puedo preguntarte algo?,
dijo doña Carmen, inclinándose hacia adelante conspiratoriamente. ¿Te gustaría aprender a navegar los círculos sociales de nuestra familia? No para cambiar quién eres, sino para que nadie pueda hacerte sentir menos. Me encantaría, respondió Daniela sinceramente. Así comenzaron las lecciones de doña Carmen, no solo sobre etiqueta y protocolo, sino sobre la historia familiar, los secretos empresariales y, más importante, sobre cómo mantenerse fiel a uno mismo en un mundo de apariencias. Mientras tanto, Gabriel Rivero no se había rendido. En su oficina planeaba su próximo movimiento con meticulosa precisión. La Junta puede haber perdonado a Alejandro esta vez, le dijo a su asistente, pero cuando pierdan a Constructora Méndez como cliente principal, reconsiderarán su decisión. ¿Está seguro de esto, señor?, preguntó el asistente nerviosamente. Si se descubre que usted saboteó la relación con nuestro cliente más importante, no se descubrirá, respondió Gabriel con frialdad. Y cuando la empresa comience a tambalearse, estaré listo para tomar el control. Mi primo está demasiado distraído con su mesera como para ver lo que viene. Lo que Gabriel no sabía era que su conversación estaba siendo grabada por el nuevo sistema de seguridad que Alejandro había instalado después de sospechar de filtraciones internas. A medida que su relación se profundizaba, Alejandro trabajaba secretamente en un proyecto especial. Había comprado un terreno en las afueras de la ciudad y estaba diseñando una casa que combinaba sus ideas arquitectónicas con detalles que sabía que Daniela amaría: grandes ventanales para luz natural, un jardín para que su abuela cultivara plantas medicinales, un estudio para que Lucía pudiera estudiar en paz. Era su forma de proponer un futuro juntos, más allá del contrato que los había unido inicialmente. La noche anterior a su gran sorpresa, Daniela encontró por accidente unos documentos en su escritorio. Planos de desarrollo urbano con el encabezado Proyecto Iztapalapa y el logo de Rivero Enterprises. Según los documentos, la empresa planeaba comprar varias manzanas en el barrio donde vivía su abuela para construir un centro comercial de lujo, desplazando a cientos de familias. El mundo de Daniela se derrumbó. Mientras miraba los planos, todas las piezas encajaron en una dolorosa revelación: su encuentro casual, la inexplicable generosidad, incluso el repentino interés de Alejandro en proyectos comunitarios. Todo parecía parte de un elaborado plan para obtener información interna sobre el barrio. Cuando Alejandro llegó esa noche, encontró a Daniela esperándolo con los documentos desplegados sobre la mesa. ¿Era esto?, preguntó ella, su voz temblando de ira y dolor. ¿Para esto me contrataste? ¿Para ayudarte a destruir mi propio barrio? ¿De qué estás hablando?, preguntó Alejandro, genuinamente confundido. No finjas más. Daniela empujó los documentos hacia él. Lo encontré todo. El proyecto para demoler las casas, incluida la de mi abuela. ¿Cuánto vale mi barrio, Alejandro? ¿Cuánto vale la vida de todas esas familias? Alejandro miró los documentos con horror creciente. Daniela, esto no es... Ni siquiera puedes negarlo, interrumpió ella, lágrimas corriendo por sus mejillas. Me usaste todo este tiempo, todos esos momentos. Eran parte de tu plan. No, escúchame. Pero Daniela ya estaba tomando su maleta, preparada desde antes. Se acabó el contrato, declaró con voz quebrada. No quiero tu dinero ni tus excusas. Solo quiero que nos dejes en paz a mí y a mi familia. Antes de que Alejandro pudiera detenerla, había salido por la puerta llevándose su corazón con ella. 3 meses habían pasado desde aquella noche fatídica. Daniela se secó el sudor de la frente mientras terminaba de acomodar las sillas en su pequeño café La Esperanza. Con los ahorros de su tiempo como esposa de Alejandro, había logrado rentar un local modesto en su barrio y convertirlo en un espacio acogedor donde los vecinos podían disfrutar de buen café, pan recién horneado y, sobre todo, un ambiente familiar. «Se ve bien, Dani», comentó Miguel, un joven del barrio a quien había contratado como ayudante. «¿Abrimos en 10 minutos?» Daniela asintió, ajustando el delantal con el logo que ella misma había diseñado. Este negocio representaba su independencia, su verdad. Aunque los primeros meses habían sido difíciles, poco a poco estaba construyendo algo propio. Mientras preparaba la cafetera, su mente viajó inevitablemente hacia Alejandro.
Había bloqueado su número, devuelto las joyas y ropa que le había regalado, cortado todo vínculo posible. Solo se había quedado con el dinero que legítimamente había ganado, usándolo para el café y para seguir pagando el tratamiento de su abuela. Las primeras semanas habían sido un infierno de lágrimas nocturnas y recuerdos dolorosos. Lo peor era que, a pesar de la traición, no podía evitar extrañarlo. Extrañaba sus conversaciones, su risa reservada, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de arquitectura. «Deja de pensar en él», se regañó a sí misma en voz baja. Fue todo mentira. La campanilla de la puerta sonó, sacándola de sus pensamientos. Lucía entró, arrojando su mochila sobre una silla. «¿Cómo estuvo la escuela?», preguntó Daniela, sirviendo chocolate caliente para su hermana. «Normal», respondió la adolescente con un encogimiento de hombros. «Esa beca que conseguiste es genial, pero algunos chicos siguen siendo unos idiotas con los becados». Daniela sonrió tristemente. Al menos su hermana había aceptado seguir en la escuela privada, aunque inicialmente había rechazado todo lo relacionado con el dinero de la mentira, como ella lo llamaba. «¿Has sabido algo de él?», preguntó Lucía repentinamente. «Sabes que no», respondió Daniela concentrándose excesivamente en limpiar la barra. «Y es mejor así». Lucía pareció a punto de decir algo, pero fue interrumpida por Miguel, quien entró corriendo desde la calle. «Daniela, tienes que ver esto», exclamó extendiendo un periódico. El titular hizo que su corazón diera un vuelco. «Crisis en Rivero Enterprises. Alejandro Rivero pierde control de la compañía». Con manos temblorosas, leyó el artículo que detallaba cómo, tras la pérdida del cliente principal y una serie de malas decisiones, la junta directiva había votado a favor de nombrar a Gabriel Rivero como nuevo CEO interino. Alejandro mantenía sus acciones, pero había sido efectivamente apartado del control operativo. «No debería importarme», murmuró, doblando el periódico. Él tomó sus decisiones, pero en lo profundo de su corazón sabía que le importaba. A pesar de todo, en su apartamento vacío, Alejandro observaba el horizonte de la ciudad a través de los ventanales. El penthouse, que brevemente había sentido como un hogar cuando Daniela estaba allí, había vuelto a ser solo un espacio frío y solitario. Sobre la mesa de centro descansaban los documentos del proyecto Iztapalapa, el plan que Gabriel había propuesto y que él había rechazado categóricamente semanas antes de que Daniela los encontrara. Nunca tuvo la oportunidad de explicarle que esos documentos eran parte de las propuestas que había rechazado, que jamás habría permitido un proyecto que desplazara familias. Su teléfono sonó. Era Sofía. «Gabriela ha programado una conferencia de prensa para mañana», informó sin saludos previos. «Va a anunciar oficialmente la reestructuración y sus primeras iniciativas como CEO». «No me interesa», respondió Alejandro con voz cansada. «Debería interesarte. Sus iniciativas incluyen revertir todos tus programas de beneficios para empleados y retomar el proyecto Iztapalapa». Esto captó su atención. «No puede hacer eso sin aprobación completa de la Junta», argumentó. «Ya tiene la aprobación», respondió Sofía. «Tu tío Ricardo está de su lado ahora. Solo tu abuela se opone, pero sus acciones no son suficientes para bloquearlo». Alejandro sintió una mezcla de rabia e impotencia. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había construido con la inspiración de Daniela, sería destruido. «Hay algo más», continuó Sofía. «Ya enviaron las primeras notificaciones de expropiación a los residentes de Iztapalapa. Tienen 90 días para desalojar». Esa misma tarde, Daniela encontró a su abuela llorando silenciosamente mientras sostenía una carta oficial. «¿Qué pasa, abuelita?», preguntó alarmada. La anciana le entregó el documento temblando. Era una notificación formal. El terreno donde se encontraba su casa, donde la familia había vivido por 3 generaciones, sería expropiado para un proyecto de renovación urbana. Ofrecían una compensación mínima y daban 90 días para desalojar. «No pueden hacer esto», murmuró Daniela sintiendo que la sangre le hervía. «Tiene que haber algún error». Pero cuando salió a la calle, descubrió que varios vecinos habían recibido notificaciones similares. Toda la cuadra, incluyendo su pequeño café recién inaugurado, estaba marcada para demolición. «Es ese novio millonario tuyo, ¿verdad?»,
acusó don Javier, un anciano que tenía su tienda de abarrotes en la esquina desde hacía 40 años. Primero te lleva a vivir a sus torres de cristal y luego viene a quitarnos nuestras casas. No es así, defendió Daniela, aunque las dudas la carcomían. Yo no tengo nada que ver con él ahora. Esa noche, mientras los vecinos se reunían en su café para discutir qué hacer, Daniela finalmente entendió la magnitud del problema. No era solo su familia, eran decenas de familias enfrentando el desalojo. Tenemos que organizarnos, declaró, sorprendiéndose a sí misma con su determinación. Contratar un abogado, presentar recursos legales, alertar a los medios. No pueden simplemente borrarnos del mapa. Los vecinos la miraron con un nuevo respeto. La joven tímida que servía café se había convertido en una líder. ¿Y qué sabes tú de luchas legales?, preguntó escépticamente una vecina. Daniela respiró hondo. Era hora de revelar parte de su historia. Más de lo que creen, respondió. Y tengo contactos que pueden ayudarnos. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Daniela contactó a periodistas que había conocido durante su tiempo con Alejandro. Organizó protestas pacíficas frente a las oficinas de Rivero Enterprises y consiguió que un abogado pro bono revisara las notificaciones buscando irregularidades. Lo que no esperaba era ver a Gabriel Rivero en persona, descendiendo de su lujoso auto frente al improvisado centro de operaciones que habían establecido en su café. «Señorita Guzmán», saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Veo que sigue causando problemas a la familia Rivero». «No son problemas», respondió ella con firmeza. «Es resistencia legítima contra un abuso corporativo». Gabriel se paseó por el café, observando con desdén el modesto lugar. «Podríamos llegar a un acuerdo especial para usted», ofreció en voz baja. «Una compensación generosa, quizás un local en el nuevo centro comercial, a cambio de que deje de organizar a los vecinos». Daniela lo miró directamente a los ojos. «No estoy en venta, señor Rivero», declaró. «Y este barrio tampoco». Gabriel perdió su falsa amabilidad. «Esta pelea la tiene perdida. Tenemos los permisos, el dinero y los contactos. En 90 días, este lugar será historia», amenazó antes de marcharse. Lo que Gabriel no sabía era que su visita había sido grabada por Lucía con su celular. El video de un ejecutivo amenazando a residentes locales se volvió viral en cuestión de horas. Alejandro había pasado semanas revisando los viejos diarios de negocios de su padre, buscando algo que pudiera darle ventaja contra Gabriel. Fue entre esas páginas amarillentas donde encontró las primeras pistas: registros de transacciones sospechosas, desvíos de fondos encubiertos como gastos especiales y los nombres de empresas fantasma que Gabriel había estado utilizando durante años para malversar fondos de la compañía. Con ayuda de un contador forense de confianza, Alejandro compiló pruebas suficientes para presentar un caso de fraude corporativo contra su primo. Pero antes de acudir a las autoridades, necesitaba un último elemento: las pruebas de que Gabriel había saboteado intencionalmente la relación con Constructora Méndez para forzar su salida. Esas pruebas llegaron inesperadamente cuando Sofía descubrió las grabaciones del sistema de seguridad que Alejandro había instalado meses atrás. Allí estaba Gabriel, confesando abiertamente su plan para hundir a la compañía temporalmente y tomar el control. Armado con este arsenal de evidencias, Alejandro estaba listo para enfrentar a su primo. Pero primero, había otra batalla que le importaba más. El ayuntamiento había convocado una audiencia pública sobre el proyecto de desarrollo en Iztapalapa. El salón municipal estaba repleto. De un lado, los vecinos organizados por Daniela. Del otro, ejecutivos de Rivero Enterprises liderados por Gabriel, acompañados por funcionarios municipales visiblemente incómodos. Daniela presentó los argumentos de la comunidad: la ilegalidad de varias cláusulas en las órdenes de expropiación, el valor histórico y cultural del barrio, las alternativas de desarrollo que no requerían desplazamiento. Cuando terminó, Gabriel tomó el micrófono con confianza. «Entendemos las preocupaciones sentimentales», dijo con tono condescendiente, «pero el progreso no puede detenerse por nostalgia. Este proyecto traerá empleos, modernización y mejor calidad de vida para toda la zona». Los vecinos abuchearon,
mientras Gabriel continuaba detallando cómo el centro comercial de lujo y los condominios revitalizarían el área. Justo cuando parecía que los funcionarios se inclinaban hacia el lado corporativo, las puertas del salón se abrieron. Alejandro Rivero entró, seguido por su abogado y doña Carmen apoyada en su bastón. Un murmullo recorrió la sala. Los ojos de Daniela se encontraron con los de Alejandro por primera vez en 3 meses y el mundo pareció detenerse por un instante. «Solicito la palabra», dijo Alejandro con voz clara y firme. El funcionario que presidía la audiencia, sorprendido por su aparición, asintió. «Soy Alejandro Rivero, accionista mayoritario de Rivero Enterprises», comenzó. «Y estoy aquí para informar que el proyecto Iztapalapa, tal como ha sido presentado, no cuenta con mi autorización ni con la aprobación legal del Consejo completo». Gabriel se levantó furioso. «Ya no tienes autoridad operativa, primo», espetó. «La Junta me respaldó». «La Junta no puede aprobar proyectos que impliquen más del 25% del capital sin el voto favorable de todos los accionistas principales», respondió Alejandro con calma. «Cláusula 47 de nuestros estatutos. Mi abuela y yo, que controlamos el 42% de las acciones, nunca aprobamos este proyecto». El abogado de Alejandro distribuyó documentos a los funcionarios, mientras Gabriel palidecía visiblemente. «Además», continuó Alejandro, «tengo evidencia de fraude corporativo, malversación de fondos y manipulación de clientes por parte del señor Gabriel Rivero». Mostró una tablet con las grabaciones incriminatorias que reprodujo para que todos escucharan. El rostro de Gabriel se transformó en una máscara de pánico. «Esto es una emboscada, una mentira», balbuceó. «Las autoridades decidirán», respondió Alejandro fríamente. «Mientras tanto, anuncio oficialmente que mis acciones personales, que representan el 17% de la empresa, serán transferidas a un fideicomiso comunitario para el desarrollo sostenible de Iztapalapa». Un jadeo colectivo recorrió la sala. «Este fideicomiso», explicó, «administrado conjuntamente por representantes comunitarios y expertos en desarrollo urbano, garantizará que cualquier proyecto futuro beneficie directamente a los residentes actuales, sin desplazamientos forzados». Los vecinos estallaron en aplausos, mientras Gabriel era discretamente escoltado fuera del salón por agentes que esperaban para interrogarlo sobre las acusaciones de fraude. Cuando la audiencia terminó, Daniela se encontró frente a frente con Alejandro en el pasillo. «¿Por qué?», fue lo único que pudo preguntar, su voz apenas un susurro. «Porque era lo correcto», respondió él simplemente, «y porque nunca quise ese proyecto. Los documentos que encontraste eran propuestas de Gabriel que yo había rechazado semanas antes». Daniela procesaba esta información cuando doña Carmen se acercó apoyándose en su bastón. «Mi niña», dijo la anciana, tomando sus manos, «creo que es hora de que sepas la verdad completa». Alejandro miró a su abuela con sorpresa. «¿Qué verdad, abuela?». Doña Carmen sonrió enigmáticamente. «Que vuestro encuentro no fue realmente un accidente». «¿Qué quieres decir con que no fue un accidente?», preguntó Daniela confundida, mientras los tres se sentaban en una pequeña sala privada del ayuntamiento. Doña Carmen acomodó su elegante chal sobre los hombros y sonrió con la satisfacción de quien finalmente revela un secreto largamente guardado. «Hace 6 meses fui a desayunar a esa pequeña cafetería donde trabajabas, La Esquina», comenzó la anciana. «Estaba de incógnito como suelo hacer cuando quiero observar el mundo real fuera de nuestra burbuja privilegiada». Daniela recordó vagamente a una señora elegante que había atendido varias veces, siempre amable, siempre dejando generosas propinas. «Te vi ayudar a una anciana que había derramado su café», continuó doña Carmen. «No solo limpiaste el desastre sin una sola queja, sino que pagaste de tu bolsillo un nuevo desayuno para ella, cuando claramente apenas tenías para ti misma». Alejandro miraba a su abuela con incredulidad. «¿Me estás diciendo que orquestaste todo esto?», preguntó. «¿Incluso la confusión con el edificio?». «Un pequeño ajuste en la ubicación de la entrevista», confirmó la anciana con un brillo travieso en los ojos. «Y una conversación estratégica con el guardia de seguridad para que la dirigiera al piso equivocado». Daniela no sabía si reír o indignarse. «¿Por qué yo?». «Porque vi algo especial en ti», respondió doña Carmen con seriedad. «Vi a una joven con una bondad natural
que no había sido corrompida por las dificultades, y vi a mi nieto convirtiéndose en un hombre frío, obsesionado con los números, olvidando los valores que su padre tanto valoraba. «Manipulaste nuestras vidas», murmuró Alejandro pasándose una mano por el cabello con frustración. «Solo creé la oportunidad del encuentro», corrigió doña Carmen. «Todo lo que vino después fue genuino. Tus sentimientos, los de ella, los cambios en la empresa. Eso no podría haberlo fabricado ni con todo el dinero del mundo». Un silencio espeso llenó la habitación mientras Daniela y Alejandro procesaban esta revelación. «Entonces, todo fue un plan desde el principio», dijo Daniela finalmente, su voz teñida de decepción. «El encuentro sí, pero no los sentimientos», insistió doña Carmen tomando una mano de cada uno. «Lo que creció entre ustedes fue real, tan real que cambió a toda la empresa, tan real que Alejandro sacrificó su posición por defender lo correcto, tan real que tú, sin recursos ni conexiones, enfrentaste a una corporación entera por tu comunidad». Alejandro miró a Daniela, buscando sus ojos. «Cuando encontraste esos documentos, intenté explicarte», dijo suavemente. «Ese proyecto fue propuesto por Gabriel, y yo lo había rechazado semanas antes. Jamás habría permitido algo que desplazara familias, especialmente la tuya». «¿Por qué debería creerte ahora?», preguntó Daniela, aunque el hielo en su voz comenzaba a derretirse. «Porque acabo de transferir millones en acciones para proteger tu barrio», respondió él con una pequeña sonrisa. «Y porque en estos 3 meses sin ti he entendido que el éxito empresarial no significa nada si estoy solo». Doña Carmen se levantó discretamente. «Los dejaré para que hablen», dijo dirigiéndose a la puerta. «Solo recuerden, a veces el destino necesita un pequeño empujón, pero lo que florece después es completamente auténtico». Cuando quedaron solos, un silencio incómodo llenó la habitación. Había tanto que decir y ninguno sabía por dónde empezar. «Te extrañé», admitió finalmente Alejandro, su voz apenas audible. «Cada día». Daniela sentía su corazón latir con fuerza. Quería creerle, quería confiar, pero el miedo a ser lastimada nuevamente la frenaba. «¿Qué estabas haciendo realmente la noche que encontré esos documentos?», preguntó. Alejandro se levantó y sacó una pequeña memoria USB de su bolsillo. «Trabajaba en esto», dijo conectándola a su teléfono y mostrándole los archivos. «Un proyecto para tu barrio, pero no un centro comercial. Una remodelación que preservara la esencia del lugar, mejorando servicios e infraestructura sin desplazar a nadie». Las imágenes mostraban planos arquitectónicos detallados. El café de Daniela, ampliado con un segundo piso para actividades comunitarias, parques renovados, la casa de su abuela restaurada pero manteniendo su carácter tradicional. «Es mi propuesta real», continuó Alejandro. «Quería sorprenderte, mostrarte que podía usar mi posición para algo positivo. Iba a presentarlo la mañana siguiente, antes de que yo encontrara los otros documentos y asumiera lo peor», completó Daniela sintiendo un nudo en la garganta. «No te culpo», dijo él sinceramente. «Tenías razones para desconfiar. Mi mundo está lleno de personas que usan a otras para beneficio propio. Yo mismo lo hice al principio de nuestro arreglo». Daniela se acercó lentamente, observando con nuevos ojos al hombre frente a ella. «¿Y ahora? ¿Qué somos ahora, Alejandro? El contrato terminó. La farsa se acabó». «Nunca fue una farsa completa», respondió él acortando la distancia entre ellos. «Comenzó como un acuerdo de negocios, pero se convirtió en lo más real que he sentido jamás». Sus manos se encontraron tentativas al principio, luego entrelazando sus dedos con firmeza. «Te amo, Daniela Guzmán», declaró Alejandro, su voz libre de dudas. Sin contratos, sin pretensiones, sin agendas ocultas. Solo un hombre que encontró su camino gracias a una mujer extraordinaria que entró por error a su oficina. Las lágrimas que Daniela había contenido durante meses finalmente se liberaron. «Yo también te amo», confesó. «Y me aterrorizaba admitirlo porque sentía que nuestros mundos eran demasiado diferentes para funcionar». «Tal vez no necesitamos elegir entre un mundo u otro», sugirió él, secando suavemente sus lágrimas. «Podemos construir uno nuevo, juntos». Cuando finalmente se besaron no fue para las cámaras ni los fotógrafos, no fue parte de ningún acuerdo.
Fue el sello de una promesa genuina entre dos personas que habían encontrado contra todo pronóstico su lugar el uno con el otro. Las siguientes semanas fueron un torbellino de acontecimientos. Con las pruebas presentadas por Alejandro, Gabriel enfrentó cargos por fraude corporativo y manipulación financiera. La junta directiva, horrorizada por los descubrimientos, votó unánimemente para restituir a Alejandro como CEO, esta vez con mayor autonomía. El proyecto del fideicomiso comunitario para Iztapalapa avanzó rápidamente. Arquitectos, urbanistas y representantes vecinales trabajaron junto a Alejandro para desarrollar un plan que mejorara el barrio, preservando su identidad y asegurando que los residentes actuales fueran los principales beneficiarios. El café de Daniela se convirtió en el centro de operaciones improvisado, donde profesionales en traje se mezclaban con vecinos locales en animadas discusiones sobre el futuro del barrio. Para sorpresa de muchos ejecutivos, las ideas más innovadoras venían frecuentemente de los residentes que conocían las necesidades reales de la comunidad. Lucía, inicialmente escéptica, comenzó a acercarse nuevamente a Alejandro cuando vio su compromiso genuino con el barrio. Su interés en los aspectos financieros del proyecto la llevó a considerar estudiar administración de empresas con enfoque social. ¿Crees que podría funcionar en Rivero Enterprises algún día?, le preguntó a Alejandro una tarde mientras revisaban planos. Creo que podrías dirigirla, si eso es lo que quieres, respondió él con sinceridad. Doña Carmen, por su parte, disfrutaba enormemente viendo cómo su pequeña intervención había dado frutos tan extraordinarios. Durante una visita a la abuela Teresa, las dos matriarcas forjaron una amistad basada en su amor compartido por sus nietos y su sabiduría de vida. Siempre supe que mi nieta estaba destinada a cosas grandes, comentó Teresa mientras compartían té en el pequeño jardín. Aunque nunca imaginé que incluiría a uno de los hombres más ricos de México. Y yo siempre supe que mi nieto necesitaba a alguien que le recordara el valor de las cosas simples, respondió doña Carmen. Hacen buena pareja, ¿no cree? Las dos ancianas sonrieron, cómplices en su satisfacción. Una noche, después de una larga jornada de trabajo en el proyecto comunitario, Alejandro llevó a Daniela a un lugar especial, el terreno que había comprado meses atrás, donde había comenzado a construir su proyecto más personal. Bajo la luz de la luna, le mostró los cimientos de lo que sería su hogar, un espacio que mezclaba sus ideas arquitectónicas con detalles pensados especialmente para ella y su familia. Quiero que sea nuestro hogar, dijo Alejandro guiándola por lo que sería el jardín. Un lugar donde ambos mundos se encuentren, donde podamos construir una vida juntos. Daniela recorrió el espacio, emocionada al reconocer elementos que había mencionado casualmente en sus conversaciones. Ventanales orientados para captar la luz de la mañana como le gustaba. Un estudio amplio para cuando finalmente estudiara administración, espacios para que su familia se sintiera cómoda. «Es perfecto», susurró conmovida por la atención a cada detalle. Bajo un árbol que habían decidido preservar en el centro del terreno, Alejandro se arrodilló. «Daniela Guzmán», dijo, sacando una pequeña caja de su bolsillo. «Nuestra historia comenzó con un error, continuó con un contrato, y ahora quiero que siga con una promesa real. ¿Te casarías conmigo? Esta vez sin cláusulas, sin términos, solo por amor». El anillo era sencillo pero elegante, con una pequeña esmeralda que recordaba el color del vestido que ella llevaba el día que se conocieron. «Sí», respondió Daniela, con lágrimas de felicidad, esta vez por todas las razones correctas. Mientras se besaban bajo el árbol, ambos supieron que el error que los había unido había sido, en realidad, el acierto más grande de sus vidas. 6 meses después, el jardín de la nueva casa Rivero Guzmán resplandecía bajo el sol primaveral. Arcos de flores blancas y verdes marcaban el camino hacia el altar improvisado bajo el gran árbol que ahora era el corazón del hogar terminado. Sillas dispuestas en semicírculo creaban un ambiente íntimo a pesar del número de invitados. De un lado, ejecutivos y socios de Rivero Enterprises en sus trajes impecables. Del otro, residentes de Iztapalapa con sus mejores galas. Lo que en otro tiempo habría parecido una mezcla imposible, hoy fluía con naturalidad. Doña Carmen,
Elegante como siempre en un conjunto azul pálido, conversaba animadamente con Teresa, quien lucía radiante tras completar exitosamente su tratamiento médico. Las dos abuelas, ahora inseparables, supervisaban hasta el último detalle. Lucía, hermosa en su vestido de dama de honor, saludaba con sorprendente aplomo a los invitados. Sus estudios en la prestigiosa universidad, donde había conseguido beca, iban excelentemente, y ya había completado una pasantía en el Departamento de Responsabilidad Social de Rivero Enterprises. Miguel, el joven que Daniela había contratado en su café, ahora dirigía la cadena de cafeterías comunitarias La Esperanza, que se había expandido a 3 locales más en diferentes barrios siguiendo el Inmosijabaitse. Modelo original, pero adaptándose a cada comunidad. En una habitación de la casa, Daniela respiraba profundamente frente al espejo. Su vestido, diseñado por un talentoso modista del barrio que Alejandro había becado para estudiar alta costura, era una obra de arte que combinaba elegancia contemporánea con detalles tradicionales mexicanos. ¿Lista, mijita?, preguntó su abuela Teresa entrando con un pequeño ramo de flores silvestres. Casi no puedo creer que esto esté pasando de verdad, respondió Daniela. Hace un año estaba preocupada por pagar las medicinas y ahora estás donde siempre debiste estar, completó Teresa colocando las flores en su cabello, con alguien que te valora por quien eres realmente. El sonido de la música indicó que era momento. Daniela tomó el brazo de don Javier, el anciano de la tienda de abarrotes que había aceptado entregarla en ausencia de su padre. El camino hacia el altar fue un desfile de rostros sonrientes. Alejandro la esperaba bajo el árbol, más apuesto que nunca en su traje azul marino, sus ojos iluminados con una emoción que ya no intentaba ocultar. A su lado Sofía, ahora directora general adjunta, sonreía orgullosa. La transformación de su jefe, de ejecutivo frío a líder comprometido con valores humanos, había superado todas sus expectativas. Jamás imaginé que mi plan de imagen resultaría en esto, le había confesado a Daniela durante los preparativos. Buscaba humanizar su imagen y terminó humanizando toda la empresa. Cuando Daniela llegó al altar, Alejandro tomó sus manos con reverencia. «Cometí el mejor error de mi vida al casarme contigo por contrato», murmuró para que solo ella pudiera oírlo. «Ahora tengo el honor de hacerlo por amor». La ceremonia fue breve pero emotiva. En sus votos, ambos reconocieron el extraordinario camino que los había llevado hasta allí. Un edificio equivocado, un malentendido afortunado, una abuela manipuladora con buenas intenciones y 2 corazones que, a pesar de provenir de mundos completamente diferentes, habían encontrado un hogar el uno en el otro. Durante la recepción, que combinaba alta gastronomía con platillos tradicionales del barrio, Rivero Enterprises anunció oficialmente la creación de la Fundación Esperanza, presidida conjuntamente por Daniela y Alejandro, dedicada a proyectos de desarrollo comunitario y educación en zonas vulnerables de la ciudad. El primer proyecto, anunció Alejandro levantando su copa, será un centro de capacitación para mujeres emprendedoras en Iztapalapa, dirigido por mi brillante cuñada Lucía cuando termine sus estudios. Los aplausos fueron entusiastas, especialmente entre los vecinos del barrio que habían visto transformarse su comunidad en los últimos meses. Calles mejoradas, servicios renovados y, lo más importante, la seguridad de permanecer en sus hogares con mejor calidad de vida, mientras bailaban su primer vals como matrimonio real, no solo de papel. Alejandro inclinó su cabeza hacia Daniela. «¿Sabes qué es lo más increíble?», susurró en su oído. «¿Qué?», preguntó ella perdida en el momento. «Que todo comenzó porque entraste al edificio equivocado buscando trabajo». Daniela sonrió recostando su cabeza en su hombro. O tal vez era exactamente el edificio correcto, y solo estaba buscando algo que no sabía que necesitaba. Alrededor de la pista, 2 mundos que antes parecían irreconciliables se mezclaban armoniosamente. Ejecutivos conversaban con mecánicos, amas de casa intercambiaban recetas con esposas de inversionistas, y en una esquina, las 2 abuelas observaban satisfechas la escena que habían ayudado a crear. 6 meses desde que se reconciliaron, 1 año desde que se conocieron, comentó doña Carmen a Teresa. Y toda una vida por delante.
A veces los errores son el camino correcto, respondió la anciana con sabiduría. Solo hay que tener el corazón abierto para reconocerlos. Mientras la música continuaba y la noche avanzaba, una chica pobre que había entrado al lugar equivocado buscando trabajo y un CEO millonario que había encontrado mucho más que una esposa de contrato, bailaban bajo las estrellas, recordándonos que el destino, a veces, tiene un sentido del humor extraordinario y un timing perfecto.